Y Marcos Aguinis escribió El atroz encanto de ser argentino. ¡Qué país único en el mundo! Mire, a ver, para entender un poco a veces no hay otra alternativa, buscar términos comparativos. Vengo de estar unos poquitos días en Chile y le cuento que hay elecciones en Chile para diputados y senadores. E incluso en medio año elección para nuevo presidente. Pero nadie está muy preocupado. El país sigue trabajando, sigue haciendo lo suyo. Nadie da demasiada importancia, por lo menos a esta elección para senadores y diputados. Perú, 10 presidentes o 9 presidentes en los últimos 10 años, y la economía sigue avanzando por otro carril. Uruguay, alternancia, cambio de gobierno, sigue el país funcionando. Argentina, mire, desde antes del 7 de septiembre y hasta ahora y hasta este domingo, todo en compás de espera, todo como si se jugara la final del mundo y un país casi parado. Eso más allá de que incluso, como nunca, la intervención norteamericana, del Tesoro norteamericano, conteniendo el dólar que, usted sabe, aquí es como el termómetro, sumado, a todo lo que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer para apoyar a la Argentina, y lo está haciendo más allá de que si gana o no gana en esta elección de medio término el gobierno. Y las preguntas son todas. Otros países yo no vi que Boric, le digo así, esté con un megáfono saliendo para hacer campaña por sus candidatos en una elección de medio término. Qué cosa la Argentina, qué país extraño. Alguien que viaja mucho también por esta Latinoamérica, es un especialista en Latinoamérica y un politólogo que usted conoce, siempre nos dice cosas importantes, es nuestro querido amigo Andrés Malamud. Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buen día o buenas tardes para vos. A ver, traté de hacer alguna descripción muy obviamente superficial de algo que de verdad es único en el mundo. Vengo del otro lado y digo, ¿qué pasa en la Argentina? Que en una elección parece que se define si se termina, se cambia, todo nuevo y todo parado hasta una elección. ¿Cómo lo podemos de alguna manera describir y entender y explicar? Porque a usted le pasa lo mismo cuando va a algún país y dice, explíqueme qué pasa en la Argentina. Y yo de verdad que tengo un desafío que no siempre logro ni siquiera acercar a poder darle alguna respuesta. Bueno, empiezo por ratificar que es buen día porque estoy en Argentina. Viniste Vine, entre otras a cosas, gozar de para gozar. la fiesta de la democracia. Exactamente, una jornada cívica el próximo domingo. La razón principal por la cual Argentina parece diferente al resto es que tiene una economía bimonetaria. Nos manejamos en dos monedas, el peso y el dólar. Pero las cosas importantes las hacemos y las pensamos en dólares, que es la moneda que no emitimos. Por eso Argentina depende siempre del exterior, en mucha mayor medida que todos los demás países. ¿Y cómo puedes depender del exterior para obtener dólares? De tres maneras: comercio, inversiones y préstamos. Vender, recibir capitales que se supone que van a producir, o que alguien te dé lo que te falta porque no llegas a fin de mes. El comercio argentino no es malo, pero no es suficiente porque importamos mucho, como insumo para producir y para consumir. Las inversiones nunca terminan de llegar. Hay inversiones en Argentina, pero nunca una lluvia de inversiones. Siempre estamos por mucho, muy debajo del 20% sobre el PBI, que es lo que necesita un país para reponer el stock. Con 20% tenés chance de desarrollarte. Chile tiene más del 20%, Argentina menos. Así que finalmente dependemos de los préstamos, los que nos dan las instituciones internacionales, los que nos da Hugo Chávez, los que hoy nos da Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Por eso, aunque Milei haya hecho una proeza en equilibrar el fisco, haya obtenido superávit fiscal rápido por primera vez en muchos años, eso no cambia nada. Él dice que eso cambia todo y no es cierto, porque el déficit fundamental argentino es en dólares, que no produce, no en pesos. Es fácil resolver el problema de los pesos. Y esto que usted dice de manera tan clara, no lo entiende el gobierno de turno
y no logra cambiar esta matriz, tanto lo que hace la política bimonetaria. Milei en campaña dijo directamente, ya está, entendiendo esta cultura, vamos a ir al dólar, nos olvidemos del peso, hoy estamos poniendo lo que no tenemos para sostener de alguna manera el peso frente al dólar, y lo que tiene que ver con lo productivo y con exportar y con todo esto, parece que la Argentina no logra entenderlo. No, porque somos dos Argentinas. Son las argentinas del bando que desprecia el peso y la argentina del bando que desprecia el dólar. Lo que desprecian el peso son los peronistas, que les parece que no interesa y por eso emiten ilimitadamente y generan inflación, porque creen que lo único importante es el dólar. Los antiperonistas creen lo contrario, que lo único importante es el peso, los dólares ya van a llegar, las inversiones van a caer del cielo, la lluvia de inversiones. Y por lo tanto les basta controlar el equilibrio fiscal. Y los dos atrapan correctamente la mitad de la verdad y esconden la otra. En una economía bimonetaria, las dos monedas son importantes. Necesitas equilibrio fiscal, no gastar más de lo que recaudas, y necesitas equilibrio de cuenta corriente. Cuenta corriente es lo que intercambias por el mundo. Las dos cosas. Y ningún sector político en Argentina hasta ahora tuvo noción o capacidad para entender que las dos son importantes. Cada uno ve la realidad con un solo ojo. Y qué paradoja, ¿no? Los peronistas decís aman el dólar, pero ahora que interviene el Tesoro norteamericano, incluso comprándonos pesos, nosotros estamos especificando la economía norteamericana, digo, ellos salen a decir, no, esto es lo peor, que nos te estén dando dólares los norteamericanos. La pregunta política es, además, Juan Andrés, tienes un análisis tan claro de esta realidad, ¿es un salvavidas de plomo político para la Argentina de Milei que Estados Unidos haya dicho abiertamente, bueno, hay que salvar a la Argentina? Están viviendo, Trump en sus definiciones, están ahí a punto de no poder comer. ¿Qué dices al respecto? Si no crecemos, cualquier ayuda es un salvavidas de plomo. Si crecemos económicamente, el salvavidas se transforma en puente. El gobierno tiene esta jerga, habla de puentes permanentemente, porque calcula que en 2030 Argentina va a ser excedentaria en dólares. Que con las inversiones y el desarrollo en 2030 vamos a estar vendiendo mucho más minerales, gas y petróleo que lo que necesitamos para importar. Lo que necesitamos es puentes de dinero para llegar hasta ese momento. Y el primer año de Milei fue el puente del blanqueo. El segundo año de Milei fue el puente del Fondo Monetario. El tercer año de Milei se suponía que iba a ser el plan Canuto, que fuéramos los argentinos que tenemos plata en el colchón o en el Canuto los que la trajéramos para generar ese puente, pero no creímos lo suficiente. Los argentinos preferimos sospechar y quedarnos con los dólares en el colchón. Y entonces Milei tuvo que ir a pedir más afuera, le pidió al fondo, pero ahí ya los mercados percibieron la sangre. Olieron la sangre y se dieron cuenta de la debilidad del gobierno y fueron por más. Y tuvo que venir el apoyo extra de Estados Unidos, los 20.000 del swap. Y los mercados siguieron oliendo sangre y Estados Unidos tuvo que duplicar a 40.000. Y la cuestión es que el dólar es un barril sin fondo. Mientras haya dólares para vender, los argentinos vamos a querer comprar. ¿Cómo se hace para parar esto? Con confianza. ¿Por qué no confían los mercados? Y aquí hay dos explicaciones. La del gobierno es el riesgo cuca. Como los mercados piensan que van a ganar los kirchneristas, que son gastadores, despilfarradores seriales, entonces se cuidan ahora. Del otro lado dicen, no, es lo contrario. El problema son ustedes, que están generando, con todo lo que hicieron, condiciones para que haya insatisfacción popular y vuelva una alternativa. En realidad, Ricardo Riazu, gran economista, ayer decía, ninguna de las dos, o mejor dicho, las dos. Se llama riesgo Argentina. Argentina es un defaulteador serial, 9 defaults en el último siglo, y por lo tanto no importa quién gobierne, los mercados desconfían. Estados Unidos, dice Arriazu, si el gobierno gana las elecciones, el domingo que viene cambia la historia. Yo creo que exagera, pero lo que él está viendo es una provisión ilimitada de dólares, que es lo que necesita Argentina para convencer a los mercados de que es solvente. Pero provisión ilimitada de dólares tiene condiciones. Y la principal en este momento es que el presidente de acá sea amigo del presidente de allá. Fíjate cuán frágil es nuestra economía, que depende de una relación personal. País único en el mundo, sin lugar a dudas. ¿Y el ciudadano de AP entiende algo de lo que estás diciendo cuando el domingo va a ir a votar? El ciudadano suele ser más sabio de lo que piensan los analistas, pero no hace falta que lo conceptualice de esta manera, lo siente en el bolsillo y sobre todo lo siente en la familia y en la comunidad.
habla y se da cuenta. Y acá te planteo algo que es más difícil de ver desde Buenos Aires. No es la misma realidad en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, que en el interior. Todos los indicadores marcan lo mismo. La economía está peor en el gran conglomerado urbano que rodea la capital federal que en las provincias que tienen economías regionales, que no es que están rejubilando, no están de fiesta, pero hubo una menor caída de la confianza en el gobierno y una menor caída de las expectativas de futuro. Y fíjate que ese es el mapa de Milei. Milei pierde la primera vuelta presidencial en las dos Buenos Aires, capital y provincia, y gana 16 provincias del interior. El gran problema acá fue que él se desconectó de esa realidad y pretendió ganar la provincia de Buenos Aires, cuando es una provincia explícitamente perjudicada por su modelo económico, que apunta a la minería, un poco al agro y al petróleo y al gas, que la provincia de Buenos Aires no tiene en cantidades. La provincia tiene construcción, obra pública, industrias obsoletas y muchos servicios. Si Milei hubiera ido por el país federal, por el país interior, y hubiera aceptado la derrota en el AMBA, entonces hoy las expectativas serían mucho más positivas. Hubo un desacople entre el modelo económico y el proyecto político. Varios golpes autoinfligidos en la lectura y en situaciones de los últimos 3 meses que han hecho que eso que parecía una gobernabilidad bastante estable dentro de la Argentina de Milei, con las fuerzas del cielo, de repente se le transforma en un tsunami que empieza a golpear y uno no sabe dónde termina. Esto de que Milei se haya puesto él como el líder de la campaña, ¿es bueno o malo para el oficialismo? Será seguramente de acuerdo al resultado, pero la pregunta del millón, pues en otros países no se ve que el presidente en una elección de medio término juegue de esta manera, casi se desconecte de su rol para ser el que está en la campaña. Es inevitable, porque La Libertad Avanza es un partido personalista, y esto no es una crítica. La mayor parte de los partidos de América Latina se está tornando personalista. Y para el que piense que esto es un problema latinoamericano, amplío el zoom y te marco que lo mismo pasa en el resto del mundo. ¿O qué es el Partido Republicano de Trump? Sino un partido personalista, en el que él expulsa a los que no piensan como él. ¿Qué tiene que ver ese partido con el de Lincoln? ¿O qué es el partido de Macron? Si no es el partido creado por Macron para llegar a la presidencia de Francia. Así que lo que estamos viendo es un proceso de personalización de la política en la cual, sin el líder, el partido no cuenta. Si él se quedaba en casa, hubiera tenido una buena elección quizás en Capital y en Mendoza, donde hay candidatos autónomos, prestigiosos, conocidos. Patricia Bullrich, Luis Petri. Tenía un tercero, que era José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, pero ahí la fama no era favorable. Terminó siendo conocido por las malas razones. En el resto de las provincias sus candidatos son prácticamente desconocidos. Si Milei no hace campaña, es muy difícil que la gente entienda que ellos son sus candidatos. Lunes 27, ¿qué viene aquí? El día clave, porque el domingo hay una elección en la cual votos se transforman en bancas. Pero el lunes la previsión de lo que van a hacer esas bancas se transforma en políticas. No solo políticas públicas, sino también decisiones de mercado. Y ahí primero tenemos que aprender a contar, porque el peronismo no se presenta con el mismo nombre en todas las provincias, y en muchas va dividido. Si queremos contar los votos del peronismo, tenemos que contar 2 listas salteñas y 2 listas fueguinas, por ejemplo. Y por supuesto que el gobierno va a decir que es trampa eso. Pero es muy probable que esas listas divididas apoyen al mismo candidato presidencial dentro de 2 años. Y lo segundo, que es todavía más tramposo, hay candidatos que van a ser electos por el peronismo que pueden ser aliados de Milei, porque ya lo fueron en las provincias del noroeste. Así que si el peronismo tucumano hace una gran elección, derrotando a los libertarios, ¿es eso malo para los libertarios? No lo sabremos hasta un tiempo después de las elecciones. Quizás el lunes podamos empezar a orejear el resultado, pero esto no se termina el domingo. Andrés, esto de el presidente Trump no tan informado venía del vuelo largo y que alguno creía que acá era una elección para el Ejecutivo, nadie le contó, después tuvo que enterarse. Digo, ¿es esta realmente una compulsa que de alguna manera va a marcar la elección del 27 o es demasiado prematuro en una Argentina como esta pensar en que esto realmente signifique algo para la elección que viene, digo, del Ejecutivo? Es fascinante lo que decís, Miguel, porque Trump venía a hacer la paz, o por lo menos conseguir el cese del fuego en Medio Oriente, y se pensaba que resolver los problemas argentinos era igual de fácil. Tuvo que aprender sobre la marcha lo complicado que es esto.
Es difícil que las cosas terminen con la elección de mañana, porque la elección de mañana tiene todos los condimentos para ser inconclusiva, inconcluyente. Si el gobierno termina con un número que no empieza ni en 2 ni en 4, es decir, 30 y algo por ciento, se puede interpretar el resultado. Y eso es lo que los mercados van a querer hacer. El gobierno va a ratificar y reforzar la interpretación de victoria y la oposición va a hacer lo contrario. Veremos qué es lo que hace Estados Unidos. Si Estados Unidos retira el apoyo, los mercados argentinos se derrumban, el dólar se dispara y tenemos que volver a empezar. Si Estados Unidos mantiene el apoyo, hay quien diga, es más que suficiente, es un cañón ilimitado de dólares. La cuestión es que no lo van a mantener para siempre. Argentina tiene que levantarse y caminar con las dos piernas. Y esto es lo que todavía no sabemos hacer, porque hace mucho que no practicamos. Andrés, el atroz encanto de ser argentino. Seguramente desde Olavarría se ve mejor, pero qué país extraño y que teniendo todo lo que tiene en riquezas y todo más, ni siquiera la principal potencia del mundo pueda ordenarla un poquito. Veremos, seguramente, tengo la impresión, el lunes vamos a escuchar, como siempre, todos ganaron y todos perdieron, pero eso lo digo ahora, vamos a ver cómo termina finalmente en términos de los números reales y las alianzas luego y todo lo demás, pero qué país único, único. ¿Cuánto llevamos hablando de esto? ¿4 meses? Sí. Donde está todo en compás de espera, increíble, ¿no? Qué país atroz y también encantador. Absolutamente. Abrazo enorme, Andrés, como siempre, Otro el para vos, Miguel. agradecimiento. Andrés Malamud, dándonos aquí para pensar esta realidad.